tal? ¿Cómo están? Antes de empezar, quiero enviar algunos saludos. Quiero saludar a Brandon Sales, a José López, a Eduardo Rosales, a Cristian Rodríguez, a Husam, a Obed Aballí, a Carlos Velázquez, Carlos Minac, Cristian Canú, Edis Cifuentes, a todos los estudiantes de segundo sección a Luisa Ávila, a los estudiantes de cuarto perito contador. Bueno, espero que puedan aprender con estos videos, así que hoy voy a trabajar funciones trigonométricas. Espero que puedan aprender, así que a empezar. Bueno, entonces el tema que voy a trabajar es un tema de trigonometría, que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son 6. Acá los coloqué acá, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En el triángulo rectángulo, que se compone por una recta horizontal y una recta vertical, el punto de intersección entre los dos se le conoce como ángulo recto, que es el ángulo que mide 90 grados. En la suma de los ángulos complementarios, que sería el ángulo teta más beta, es igual, la suma de estos dos es de 90 grados. Se llaman triángulos complementarios. Entonces, las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, lo que nosotros tenemos que identificar primero es que cómo lo vamos a trabajar, respecto a qué ángulo vamos a trabajar. Entonces, vamos a identificar, si nosotros vamos a trabajar con relación a este ángulo, entonces lo que se identifica en un triángulo rectángulo para poder utilizar las funciones son los lados. El lado que se encuentre enfrente del ángulo, este es el opuesto. Si es el ángulo que estamos trabajando es este. Si el ángulo fuera este, el opuesto sería acá. El triángulo rectángulo se compone de 3 lados. Uno de ellos es la diagonal. La diagonal, que es donde se unen los dos, el lado horizontal con el vertical. Esta diagonal se le conoce como hipotenusa. Entonces la hipotenusa la tenemos, es la diagonal. Entonces, si ya tengo identificado quién es el opuesto, el que está enfrente del ángulo, la hipotenusa, el otro lado se le denomina adyacente. Estas serían sus iniciales: opuesto, hipotenusa, adyacente. Entonces, para cada función trigonométrica, para la función seno dice que es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces tenemos la relación entre ellos, la vamos a tener de esta manera. Entonces vamos a abreviar acá: seno del ángulo va a ser igual. Es la relación, dice, que existe entre el opuesto entre la hipotenusa. El coseno es la relación que entre el adyacente y la hipotenusa. Entonces vamos a tener que el coseno va a ser adyacente dividido hipotenusa. La tangente, vamos a abreviar así, tangente del ángulo, es la relación entre los catetos, entre el opuesto entre el adyacente, opuesto dividido adyacente. Entonces, está luego la cotangente, que es el inverso de la tangente, la secante, que es el inverso del coseno, y la cosecante, que es el inverso del seno. Entonces, de las 6 funciones, las que más se utilizan para los triángulos son estas 3, que son las funciones que nosotros encontramos en una calculadora. Vamos a necesitar para esto utilizar una calculadora científica. En las calculadoras tenemos estas 3 funciones: seno, coseno, tangente. Y cabe mencionar acá que la calculadora también hay que programarla en la función sexagesimal. Entonces estas son cómo vamos a utilizar las fórmulas. Vamos a hacer ejercicios de estos.
En este triángulo rectángulo tengo el ángulo de 30 grados y uno de sus lados. Voy a identificar las otras partes que me están pidiendo en el problema. Entonces tenemos acá lo voy a poner el ángulo beta. Voy a identificar el lado que se encuentra enfrente del ángulo es el opuesto. Este 5 es opuesto, la diagonal es la hipotenusa y este sería el adyacente. Entonces voy a empezar calculando el ángulo. Por ser un triángulo rectángulo, la suma de sus ángulos complementarios es igual a 90 grados. Entonces, si yo tengo este ángulo que es 30 más beta igual a 90 grados, quedaría así, 90 menos 30. Pasa al otro lado a restar y quedaría el ángulo de 90 menos 30, 60 grados. Entonces aquí ya encontré Ahora voy a encontrar los lados que me hacen falta. Puedo hallar primero hipotenusa o puedo encontrar adyacente. La voy a trabajar con el opuesto. Opuesto, hipotenusa. Entonces ya nos vamos a las fórmulas. Opuesto, hipotenusa es seno. Opuesto, hipotenusa. Voy a copiar la fórmula acá. Seno del ángulo es igual al opuesto dividido la hipotenusa. Cuando ya tengo copiada la fórmula acá voy a sustituir los datos. Seno del ángulo, que es 30 grados, es igual al opuesto, que es 5, dividido la hipotenusa, que esto es lo que voy a encontrar. Esta es mi variable. Entonces, cuando mi variable está acá dividiendo, la voy a intercambiar para acá, voy a pasar acá y va a pasar a dividir. Entonces, me va a quedar hipotenusa es igual a 5 dividido seno de 30 grados. Entonces la hipotenusa sería de. Para sacar esto, entonces nos vamos a auxiliar de la calculadora y vamos a colocar en la calculadora 5 dividido seno de 30 grados. Esto nos da que nuestra hipotenusa va a ser de 10. Entonces ya encontré la hipotenusa. Voy a encontrar ahora el adyacente. Trabajando el adyacente siempre con el opuesto. Entonces vamos a buscar adyacente, opuesto, opuesto, adyacente. Acá tengo opuesto, hipotenusa, adyacente, hipotenusa. Acá tengo opuesto, adyacente. Entonces la función que yo voy a utilizar para calcular el adyacente va a ser tangente. Tangente del ángulo es igual al opuesto dividido el adyacente. Voy a colocar los datos, ya tengo la fórmula ahí, voy a colocar los datos. Tangente del ángulo 30 grados es igual al opuesto, que es 5 dividido el adyacente. Acá también me quedó dividiendo, entonces lo paso acá, intercambio estos dos, pasa para acá y lo voy a pasar a dividir. Me quedaría adyacente es igual a 5 dividido tangente de 30 grados. Entonces también con la calculadora voy a dividir 5 dividido tangente de 30 grados. Esto sería por aproximación 8.66. Y ahí están entonces los otros dos lados del triángulo rectángulo. Entonces se trabaja de esa forma. Voy a hacer otros ejemplos. Tengo el siguiente triángulo rectángulo acá que tiene uno de sus lados, mide 7, el ángulo es de 42 grados. Vamos a identificar acá los lados que hacen falta. El lado que se encuentra enfrente del ángulo es el opuesto, la diagonal es la hipotenusa y también el ángulo beta, que sería el que está acá. Ya vimos que la suma de los ángulos complementarios es igual a 90 grados, por lo cual sería entonces 90 menos 42. Esto nos daría, restamos a 90, le vamos a restar 42, resta 1 acá, nos queda 8, y queda como 8, 4.
48 grados es el siguiente ángulo. Bueno, ya tengo ese ángulo, ahora voy a encontrar los lados. Voy a encontrar acá. Si yo quiero encontrar primero la hipotenusa con el adyacente o bien sea el opuesto con el adyacente. Voy a encontrar la hipotenusa. ¿Qué función tiene opuesto? Tiene hipotenusa y tiene adyacente, adyacente, hipotenusa, coseno. Buscamos ahí. La fórmula es coseno, copiamos la fórmula, coseno del ángulo es igual al adyacente dividido la hipotenusa. Entonces ya tengo la fórmula copiada acá, voy a sustituir los datos y tendría coseno del ángulo, que es 42 grados, es igual al adyacente, que es 7, dividido la hipotenusa. Entonces acá mi variable está dividiendo, lo intercambio acá, quedaría hipotenusa es igual a 7 dividido coseno de 42 grados. Entonces voy a tener que la hipotenusa es, también con la calculadora, tendría 7 dividido coseno de 42 grados. Entonces tendría que la hipotenusa es de 9.42. Ya tengo acá entonces la hipotenusa. Ahora voy a calcular el opuesto. Entonces tendría, ahora para calcular opuesto, adyacente, aquí está la fórmula, opuesto, adyacente es tangente. La tangente, entonces voy a copiar la fórmula, tangente del ángulo es igual a lo opuesto dividido el adyacente. Ya tengo copiada la fórmula, voy a sustituir los datos. Tangente de 42 grados es igual al opuesto, que es lo que quiero encontrar, dividido el adyacente, que es 7. Cuando la variable que quiero hallar está arriba, entonces este 7 viene a multiplicar acá y quedaría 7 por la tangente de 42 grados es igual al opuesto. Entonces con la calculadora 7 por tangente de 42 me da 6.30. Voy a copiar primero así. Opuesto es igual entonces a 6.30. Aquí están entonces los dos lados del triángulo que hace falta. Vamos a hacer otro ejemplo. En el siguiente triángulo tengo un ángulo de 50 grados y un lado de 25. Por ser la diagonal, este lado es la hipotenusa. Entonces el que esté enfrente del ángulo siempre es el opuesto, el que se encuentra enfrente. Entonces ya tengo opuesto y esta es la hipotenusa, este sería adyacente. Entonces ahora lo que me están dando es la hipotenusa, voy a calcular los catetos. Acá el complemento que dijimos que es la suma de los dos ángulos complementarios es 90 grados. Entonces tengo 90 menos 50, que sería igual a 40 grados acá, hasta para hallar el otro ángulo. Voy a empezar calculando acá el opuesto. Opuesto, y lo que tengo es hipotenusa. No puedo trabajar opuesto con adyacente porque no tengo adyacente. Es opuesto, hipotenusa. Entonces voy a buscar acá opuesto, hipotenusa es seno. Voy a copiar seno del ángulo, que es igual al opuesto dividido la hipotenusa. Voy a sustituir los datos a la fórmula. Sería seno de 50 grados es igual al opuesto. El opuesto es el que no tengo, dividido la hipotenusa, que es 25. Entonces cuando la variable está arriba, esta cantidad se viene para acá a multiplicar, que haya 25. Seno de 50 grados es igual al opuesto. Es más fácil tener la variable de este lado y decir opuesto es igual a 25 seno de 50 grados, y ahí entonces ya multiplicamos en la calculadora, nos auxiliamos de la calculadora y hacemos 25 por el seno de 50 grados
nos va a dar 19.15. Entonces ahí tendría el primer lado, el opuesto. Voy a calcular ahora el adyacente. Siempre se trabaja con el lado que nos han dado originalmente en el problema. Entonces adyacente con hipotenusa, coseno. Voy a copiar la fórmula. Coseno del ángulo es igual al adyacente dividido la hipotenusa. Voy a copiar los datos. Coseno de 50 grados es igual al adyacente que quiero hallar dividido la hipotenusa, que es 25. Entonces este 25 se viene para acá a multiplicar. Me quedaría 25 por el coseno de 50 grados, que es igual al adyacente. Entonces en la calculadora 25 por el coseno de 50 me da 16.07. Mi adyacente entonces sería de 16.07. Entonces aquí están los lados de este triángulo. Entonces trabajamos acá con las funciones trigonométricas. Voy a hacer un ejemplo en donde vamos a calcular los ángulos. En el siguiente ejemplo solamente tengo dos lados y me hace falta un lado y me hacen falta los ángulos. Voy a calcular primero el ángulo. Lo puedo hacer con voy a calcular primero acá voy a identificar, este es el opuesto, esta es la hipotenusa y este sería el adyacente. Entonces para calcular el ángulo me voy a las fórmulas que tengan estos dos lados, opuesto, hipotenusa, seno. Entonces tengo acá seno del ángulo es igual al opuesto dividido la hipotenusa. Entonces lo que yo quiero calcular es el ángulo. Seno del ángulo es igual al opuesto, que es 6, dividido la hipotenusa, que es 8. Lo paso al otro lado, despejo acá y me quedaría solo el ángulo, y quedaría como seno menos 1 entre paréntesis 6 partido 8. En la calculadora entonces me voy a esa función, y la función es, presiono acá Shift y presiono seno y me va a aparecer seno menos 1, abro paréntesis, 6 dividido 8, cierro paréntesis, y me da que el ángulo es de 48.59 grados. Este sería el ángulo, ángulo. Para calcular el siguiente ángulo lo restamos. Si lo queremos, tenemos acá que el ángulo beta es igual a 90 menos 48.59 grados. Beta sería, entonces restamos 90 menos 48.59, tendríamos 41.41 grados. Entonces ahí están acá, y para calcular el siguiente lado, entonces lo podemos hacer con este ángulo. Puede ser adyacente hipotenusa o puede ser adyacente opuesto. Si es adyacente opuestos, con tangente. Tangente del ángulo es igual al opuesto dividido el adyacente. Voy a sustituir los datos. Tangente del ángulo, acá voy a colocar 48.59 es igual al opuesto, que es 6 dividido el adyacente. Adyacente entonces sería lo pasa a dividir acá. Adyacente sería 6 dividido tangente de 48.59. Entonces con la calculadora también, adyacente 6 dividido tangente de 48.59 me da que el adyacente es de 5.29. Entonces ahí están, hemos trabajado las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Entonces eso ha sido todo por hoy. Espero que puedan aprender con estos videos. Nos vemos. Gracias.